agradecemos muchísimo el que estén con su interés acá de manera puntual. Y bueno, pues generalmente esto del Ateneo, la dinámica que hemos seguido, pues es que hay dos personas, dos practicantes clínicas que van a compartir recortes, ¿no? Recortes o viñetas clínicas de casos clínicos, y lo común pues es que haya una analista, ¿no? Una analista profesora, tanto de la licenciatura y o de la maestría en estudios en psicoanálisis, que haga comentarios al respecto, ¿no? sobre estas presentaciones clínicas. La mecánica o dinámica es esa: cada una de ustedes tiene 25 minutos para compartir, para exponer, ¿no? Y pues generalmente yo doy un pequeño contexto, ¿no? del Ateneo, y pues en este caso también pretendo ser breve. Sabemos que la OMS, ¿no? A partir del último informe que dio, fue al final del año pasado, del 2021, pues ya ven que salió este eslogan, ¿no? De que no hay salud sin salud mental, ¿no? O sea, ya buscando como esa idea global, ¿no? De la salud integral, donde ya está ahí incluido el tema de lo mental, ¿no? Eso está bien, ¿no? Es bastante aceptable, ¿no? Pero en este informe se nos dice que, pues, sabemos que en el planeta hay 7.700 millones de personas, ¿no? Y de esa población mundial, casi 500 millones padecen un trastorno psiquiátrico o trastorno mental. Ahí también se desprende la cifra de 300 millones sufren depresión, que es el trastorno psiquiátrico considerada la principal causa de discapacidad en muchos ámbitos, ¿no? Laboral, académico, social, interpersonal, económico, sexual, ¿no? Y también se habla de una cifra de 260 millones de personas que padecen un trastorno de ansiedad, ¿no? Incluido ahí los ataques de pánico. Esto, pues bueno, el panorama así en general, el panorama global, pues no es muy alentador. Y por otro lado también nos dan otro tipo de datos, ¿no? Que pues bueno, la mayoría de pacientes provienen de un ámbito de la atención primaria, ¿no? Que generalmente, pues a nivel mundial, obviamente en México también, pues hay una insuficiencia en cuanto a recursos humanos especializados para atender problemas que tienen que ver con la salud mental. Más o menos casi el 70% de este trabajo o de esta atención tiene que ver con la psicofarmacología, no con la atención y la orientación psicológica, sino con el abordaje médico-psiquiátrico. Hay también una cifra que pues quizás sí alarme, ¿no? Que la duración media, en términos estadística, la duración media de las consultas es de 30 minutos. Y que también pues se nos dice que más o menos de toda esta cifra que padece en el mundo un trastorno psiquiátrico, casi el 40% no van a recibir atención, ¿no? Eso es a nivel mundial. Y a nivel pues México hay ahí coincidencias, ¿no? Es decir, es grave el panorama y los problemas es urgente, pues. Entonces, bueno, creo que hay muchas formas, lo hemos mencionado en otros ateneos o en otros espacios, que hay muchísimas formas que no únicamente tiene que ver con lo médico, lo psiquiátrico o lo psicofarmacológico, y que pues acá en el Colegio de Psicología, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, atendemos este enfoque, ¿no? Que tiene que ver con la epidemiología y los abordajes médicos. Sí, son importantes, son muy, muy, muy importantes, pero también existe el interés y esa inquietud por abordar estos asuntos en términos de subjetividad o subjetividades, ¿no? Quien se aviente un clavado a hacer esta revisión crítica acerca de lo que hay muy poquito reportado acerca de qué es lo que pasa, ¿no?
O sea, cómo es que se reporta y qué se reporta acerca de estas prácticas. Le llamaría yo prácticas subjetivistas, o desde la psicología subjetivista, incluido ahí el psicoanálisis. Hay muy poco. Sabemos que estos enfoques pues no se adecúan al paradigma metodológico que tiene que ver con la terapia basada en las evidencias, ¿no? Que es un enfoque médico de los 80, surge a mediados de los 80. Y tampoco tiene mucho que ver, o casi nada, con los enfoques experimentalistas o experimentales, ¿no? Una forma que tenemos, ¿no?, en general en el ámbito clínico para poder transmitir lo que pasa, ¿no?, el recorrido que hace una persona que está, básicamente que está sufriendo por cuestiones psíquicas o psicológicas. Una forma de transmitir pues es a través de los casos, ¿no? Trabajar el caso por caso. Y toda eso que se vierte en las consultas o en los tratamientos, pues por una es único, es atípico y es singular, ¿no? Entonces, ¿cómo dar cuenta de eso? Una forma, un dispositivo que nos permite ir extrayendo esa experiencia, es un Ateneo clínico, ¿no? Sabemos que Kraepelin, Charcot, ¿no?, o sea, siglo XIX, pues aún allí en ese entonces, en ese momento, pues, predominaba el enfoque anátomo-patológico, ¿no?, con esta cuestión médico-legal, y que tenía que ver con la atención sanitaria, ¿no? Y también con esas formas de trabajar para dar cuenta en términos epidemiológicos y estadísticos. Uno de los personajes que llega a romper, ¿no?, a dar una discontinuidad con esa forma que es vigente, que sigue, pues, y que está muy bien, pues es Freud, ¿no? Sabemos, pues digo, también Charcot y muchos otros, pero a partir de ahí entonces surge el historial clínico o la casuística, ¿no?, donde pues al momento en que la clínica, ¿no?, la practicante clínica que da cuenta de su trabajo, pues ahí incluye lo que ocurre en ese vínculo, ¿no?, en el vínculo transferencial, ¿no? Incluye las formas en las cuales el sujeto que padece algo, que está sufriendo, pues intenta como resolverlo, muchas veces no puede, o las más de las veces no puede, ¿no? Pero ¿cómo es que intenta arreglárselas con eso en su vida cotidiana? Eso también se incluye la biografía, el ámbito familiar, ¿no? O sea, todos esos detalles o especificidades, ¿no?, la practicante clínica pues da cuenta de eso porque pues es una forma de ir reasociando, ¿no?, desmontando, interrogando, cuestionando eso que le ocurre, ¿no?, y empieza a darse una ampliación de la perspectiva, ¿no? Empiezan a surgir o a brotar opciones para intentar resolver lo que les aqueja, ¿no? Esa en general es otra partecilla, ¿no?, que tiene que ver con el Ateneo clínico, pero bueno, dije que iba a ser breve, entonces ya frenándome, en esta ocasión vamos a tener a tres practicantes clínicas, ¿no?, que nos van a compartir sus trabajos y los comentarios acerca de estos trabajos. Tenemos a Sabrina Bonanomi Fernández y también a Jimena Rubio Escutia, y también a la maestra Ana Patricia González Rodríguez. Ahorita les comentaré brevemente sus reseñas curriculares, pero pues para ya comenzar, entrar ya de lleno en el Ateneo, pues va a comenzar Sabrina Bonanomi Fernández. Voy a leer su reseña curricular. Actualmente cursa la maestría en estudios en psicoanálisis en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es egresada de la licenciatura en Estudios e Historia de las Artes por la misma universidad. En 2020 impartió el curso en línea titulado Introducción a los estudios de género, feminismos y postfeminismos,
Igualmente fue co-coordinadora del Seminario en Estudios de Género, Teorías Contemporáneas y Acción Política desde el 2019 y hasta el 2021. Fue profesora adjunta de la materia de Estudios de Género, impartida a los estudiantes de la carrera de Trabajo Social en la UNAM. Ha trabajado en proyectos curatoriales y de museografía como Foreign Affairs Game Show de Morgan Page y Tom Russotti, así como corporalidades alternativas de la artista Ana Miranda. El trabajo que nos va a compartir está titulado El estrago materno y sus variaciones autopunitivas. Y pues le damos la bienvenida y le damos también la palabra. Muchísimas gracias, Sabrina. Muchas gracias. Bueno, pues supongo que sin más preámbulo voy a empezar. ¿Me escuchan bien? Ay, creo que sí. Sí, sí, te escuchas bien. Sí. Tu micrófono está apagado, creo. Ya. Ya, gracias. Ok, bueno, voy a empezar ya sin más preámbulo. En noviembre del 2021 comencé a tener sesiones con un analizante de 27 años, al que llamaré Pepe. Entre sus razones para solicitar el servicio de COAPSI decía que había estado deprimido desde hace mucho tiempo y que tenía problemas de ansiedad. En la primera sesión le pregunté a partir de qué momento o de qué edad se había sentido deprimido, a lo que respondió, no lo sé, pero últimamente me he sentido peor. Cuando le pregunté a qué le atribuía él este empeoramiento repentino de su estado de ánimo, me respondió que tenía que ver con la irrupción de su prima Romina, con quien no había interactuado mucho en el pasado, en su hogar, en el que él vive junto con sus dos hermanas, Susana y Samantha, y su mamá, a la que llamaré María en esta ocasión. Romina se había peleado con su madre después de enterarse de que estaba embarazada y entonces solicitó el auxilio de María, o sea, la mamá del analizante, quien le abrió las puertas de su casa pensando que sería solo un par de meses, pero la visita se extendió y entonces Romina se quedó a vivir en la casa junto con su nueva bebé. En la primera sesión, Pepe mencionó en varias ocasiones su desprecio hacia Romina, diciendo que es manipuladora, metiche, entrometida y grosera. Además dijo, Romina le dice cosas a mi mamá que no son ciertas y la pone en contra del resto de la familia. Susana vive también en la casa de Pepe. Samantha recientemente se mudó con su pareja. Entonces ahora nada más viven Susana, la hermana de Pepe y su mamá, él, Romina y su hija. Sin embargo, Pepe hizo hincapié en que sus dos hermanas no son sus hermanas de sangre, sino que son las hijas de una hermana de su mamá, quien se las dejó a María para poder entablar una relación de pareja con un hombre. Esto se debió a que existió un problema de maltrato infantil en la casa de Susana y Samantha por parte de esta nueva pareja de su mamá. Y algunas sesiones más adelante, Pepe revelaría que él mismo fue quien se dio cuenta de toda esta situación de maltrato y él informó a su madre del problema de abuso infantil y por esa razón Susana y Samantha se fueron adoptadas por su mamá y se convirtieron así en sus hermanas mayores. Cuando pasó todo esto, el analizante tenía apenas 6 años. Un síntoma que fue mencionado a partir de la sexta sesión fue el del insomnio. Cuando le pregunté por qué no podía dormir y en qué pensaba cuando esto pasaba, me dijo, no me siento suficiente y no cumplo con las expectativas de quienes me rodean. En las primeras sesiones, el paciente arremetía constantemente contra sí mismo. Decía, puedo llegar a ser agresivo, por eso me da miedo estar con alguien cuando estoy enojado y prefiero salir a caminar. Le pregunté por qué decía que era agresivo y con qué acciones mostraba esta agresividad, a lo que respondió, puedo ser muy grosero, a veces digo muchas groserías.
Igualmente, en una ocasión dijo: soy hipocondriaco, me preocupo mucho cada vez que tengo algún síntoma, siento que tengo todo y además soy muy celoso. El insomnio provocaba que el paciente solo durmiera 3 o 4 horas por la noche. En una ocasión, refiriéndose a cómo lo tratan su madre y sus hermanas, dijo: siempre soy el menso y el esclavo. Cuando le pedí que ahondara más en esto último, me dijo que decía eso porque siempre le piden cosas y lo ven como inferior porque él no quiso estudiar arquitectura o medicina. Todos en su familia estudian arquitectura o medicina, excepto su mamá y él. Además de estos reclamos hacia su familia, el paciente continuamente se quejaba de compañeros de clase y de profesores que eran injustos o groseros con él y que esto le hacía sentir iracundo. De nuevo procedió a decir que tiene problemas de agresividad. Entonces decidí preguntarle cómo se había manifestado esta agresividad y me dijo: siento que tengo un botón en la parte de atrás de la cabeza y de pronto se prende solito. Entonces siento muchísima ira y no sé por qué. Le pregunté a partir de qué momento de su vida es que empezó a sentir tanta ira y me dijo: desde chiquito soy enojón y de hecho nunca me han gustado los niños. Por eso me molesta tanto que la hija de Romina esté aquí en mi casa. Deja sus juguetes tirados por todas partes, tiene 1.000 millones de juguetes y cosas y no me siento a gusto en mi propio hogar. Cuando le pregunté por qué pensaba él que había sido un niño enojón, respondió: por falta de atención. Había dicho en varias ocasiones que se sentía muy solo y desde la primera sesión dijo que tenía problemas de abandono. Entonces le pregunté quién no le había dado suficiente atención y me respondió que fue a partir de que Samantha y Susana llegaran a vivir a la casa que su mamá le dejó de exigir cosas. Desde la primera sesión, el analizante percibió que había una autoexigencia y un autorreproche muy marcados, pero no podía localizar ninguna conexión entre distintos significantes que salían una y otra vez en las sesiones. Resultó muy revelador que en esa ocasión finalmente enunciara que él mismo fue quien se dio cuenta del abuso que vivían sus primas, ahora hermanas, y él mismo le había advertido a su mamá que gracias a eso ellas se fueron a vivir a su casa. Cuando hablaba sobre la severidad de su madre, no se refería a un castigo, sino siempre a su indiferencia. Cuando mencionó que su madre le dejó de exigir, le pregunté: ¿entonces hubieras preferido que te exigiera más? A lo que respondió que sí. Entonces pudo resignificar sus pensamientos autopunitivos diciendo: tal vez por eso yo siento que me tengo que exigir más. Ahora una nueva niña, la hija de Romina, está presente en la casa, dando entrada al caos y dejando huellas de su presencia por toda la casa. Para el paciente pareciera que su madre no es suya, sino de sus hermanas, de Romina y de la hija de Romina. Mencionó: cuando llegaron Susana y Samantha, me distancié de mi mamá y todos los planes que teníamos se fueron al demonio. Allí le hice notar que lo mismo había dicho sobre la llegada de Romina y de su hija a la casa, con lo cual quedó sorprendido. La representación del estrago materno puede percibirse en las relaciones de pareja del analizante. En una ocasión, el paciente mencionó que se sintió hecho a un lado cuando una noche, sin querer, descubrió al novio de su madre dándole un beso a su madre en el sillón de la sala. Después de narrar el suceso, dijo: me sentí como Woody en la película de Toy Story, cuando llega Buzz Lightyear y este pasa a ser el juguete favorito de Andy. Me sentí como un juguete usado. Unas sesiones después, el analizante narró un suceso con su expareja en el que fueron a un bar con unos amigos. Después de un rato, él se percató de que su entonces pareja estaba platicando muy alegremente con uno de los amigos invitados a la reunión. Esto angustió mucho al paciente, quien después de narrar lo sucedido echó mano de la misma metáfora y dijo: me sentí como un juguete usado, como Woody cuando llega a Buzz. Cuando le señalé que ya había hecho un paralelismo similar algunas sesiones atrás, cayó en cuenta de que había sido con una anécdota referente a su madre y comenzó a reír. El analizante busca situarse frente al otro como sujeto no amado, sus relaciones de pareja no llegan a concretarse y terminan de manera abrupta.
Esta compulsión a la repetición no es, bueno, esta soy yo ya comentando sobre el mismo caso. Esta compulsión a la repetición no es sino una expresión de goce relacionada con el estrago materno o una asimilación negativa del deseo de la madre. Las distintas formas autopunitivas responden a un reclamo hacia la figura materna que se somatiza en el insomnio y en otros castigos hacia el cuerpo. Después de 12 sesiones, el analizante fue enlazando algunos significantes que en un principio parecían dispersos. Durante las últimas 2 sesiones, el paciente advirtió una mejoría en su calidad de sueño. Aunque esto último puede ser multifactorial y no debe ser tomado como resultado exclusivo de la asesoría, me parece importante mencionarlo porque pues me lo mencionó explícitamente ya en las últimas sesiones. Y creo que esos son como los puntos más importantes de todo lo que se trabajó en 12 sesiones con este analizante. No sé si haya preguntas o lo pasamos para después. Al final. Sí, 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 sí. Sí, gracias. Gracias, Sabrina. Sí, ahorita seguiría Jimena, luego Pati, el comentario acerca de ambos casos, y ya después abrimos un espacio para el diálogo y para el intercambio. Gracias. Bueno, pues continuando, ahorita seguimos con Jimena Rubio Escutia. También voy a leer su reseña curricular. Ella es estudiante del 4º semestre de la carrera de Psicología en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Forma parte del comité de organización del evento Amor en tiempos de selfie en los años 2021 y 2022. Pertenece al grupo de investigación de Psicología Crítica, Psicoanálisis y Criminología de Jorge Moctezuma. Y pues participó en el 3er coloquio de investigación en psicoanálisis y psicología crítica. Su trabajo está titulado La sombra de ti, o sobre el conflicto con el padre y sus variaciones subjetivas en la adolescencia. Gracias, Jimena. Hola, gracias y buenas tardes. Bueno, pues voy a comenzar a hablar del caso. Es un paciente masculino de 13 años que llega a COAPSI a partir de, él define que tiene constantes bajones en donde, bueno, la maestra le sugiere visitar a la orientadora de la escuela y la orientadora le sugiere COAPSI. Me comienza a hablar como de estos bajones y los define como un lugar en donde hay mucha tristeza, cuestionamientos sobre la vida, qué hace aquí y para qué. Y por momentos llega esta idea sobre morirse, pero dice que la flojera es más grande y por eso no lo hace. También me mencionó en ese momento al inicio sobre las partidas. Me dijo que eran dolorosas cuando alguien que él quería mucho se iba, porque le dejaba cuestionándose qué había hecho mal y por qué lo dejaban solo. Estábamos hablando mucho del pasado, le pregunté que cómo veía el futuro, y al inicio me comentó que quería estudiar diseño gráfico, ser forense o diseño de modas. Al final agregó, bueno, pero no hay futuro. Después me dijo que le preocupaba la cuestión de Rusia y Ucrania porque temía que cometieran un error y una bomba atómica cayera en México. Le pregunté le pregunté sobre la bomba atómica, como por qué caería una bomba atómica, y me dijo, no lo sé, pero quiero que pase. Esperemos que caiga. Y le dije, ¿para qué? Y me dijo, porque va a matar gente mala. Y entonces me enlistó a la gente mala que
Son violadores, ladrones, acosadores, pedófilos, homófobos, retrógradas y machistas. Le pregunté si conocía a alguien de esta lista y me dijo que solamente a alguien homofóbico porque su familia, de parte de su papá, todos lo eran. Posteriormente me comentó, indignado sobre esta elección, este comentario que hizo su profesora en clase, en donde dijo que si fuera un animal sería un delfín. Él estaba indignado y le parecía absurda la idea de ser un delfín, porque me explicó que los delfines suelen, en parejas, en grupos de 3 machos, violar a una hembra. Y me dijo, como de todos los animales, ¿por qué serías uno en donde se violan entre ellos? Y le pregunté que qué animal sería él. Me respondió que un león para proteger a su familia, pero no si moría. Si moría prefería ser él y quería solo ser él mismo. Para este punto ya comenzaba yo un poco con el conflicto de cuál de todos estos es el problema. Todos parecen ser como un problema. ¿Cómo sé definir, delimitar cuál es el problema? Después, en las siguientes sesiones, me pareció como que se fue haciendo claro el camino en cuanto a el constante conflicto con el padre. Y es que esta historia que me cuenta sobre una comida familiar, que justo quiso guardar ese momento para contármelo el día de la sesión, y fue una comida familiar en donde el papá argumentaba por qué no comía grasa como él, como el papá. El paciente comía como la mamá, que no podía comer grasa, entonces no consumía nada grasoso. Y le preguntaba por qué sí puedes hacerlo, por qué eliges estar al lado de tu mamá. Y me preguntaba a él como, es que no sé cuál es su conflicto con la grasa. Y le pregunté si creía que de alguna forma el papá le estaba cuestionando por qué se inclinaba más a elegir a la mamá que a él. Y me dijo que sí, que indudablemente prefería hablar con la mamá siempre que con el padre, porque el padre, dicho por él, dice cosas sin sentido. Cada vez que él le cuenta algo, dice que al papá le importa demasiado el qué dirán, es retrógrada y sus puntos de vista son hirientes. También dice que se le olvida constantemente, se hace el que no sabe, y ese es un factor conflictivo para él, porque él le contó a muy temprana edad sobre su homosexualidad y el papá pareció entenderlo, pero todo el tiempo parece que se lo tiene que recordar. Después aparece esta figura en donde le pregunté por qué creía que el papá era así con él. Y me comentó que él creía que era por un tío, un hermano que tiene el papá. Este hermano es homosexual y cuando era joven tuvo conflictos en la escuela, en la familia, sufría de bullying. Y entonces él dice que es porque el papá no quiere que se repitan los mismos pasos. Pero él dice que su papá simplemente no le cae, que dijo que necesitaba de su apoyo para solamente después corregirse y decir, necesito de su permiso. Después de esto, comencé a notar que había como conflicto en general con la figura masculina. La cuestión con el tío salió como más adelante. Fueron muy cercanos, tenían un vínculo muy estrecho, vivían juntos, o sea, el tío vivía en su casa y después de algo que él no recuerda y no hay como nada tangible desde su perspectiva, el papá corrió al tío y nunca más regresó y ahora tiene como el papá un conflicto con el tío.
y no quiere que el hijo sea como el tío. Entonces hay como rivalidad, todo el tiempo conflictos de que no quiere que sea como él. Después también mencionó como que con su hermano menor, que tiene 2 años, no se llevaba bien. Se llevaba bien con la hermana, con la mamá, pero con el hermano no, porque cada vez que querían jugar, el hermanito lo golpeaba. Entonces era como, ya no era un juego para él. Posteriormente regresó al tema de la muerte, en donde se despertó antes de una sesión angustiado. Dijo que a veces le pasaba que despertaba llorando y con angustia y sin saber en dónde estaba, ni quién era, ni qué estaba pasando, hasta que ya comenzaba a despertar más. Y tuvo un sueño en donde apareció un número 22 en su mano escrito. Él dice que unos días antes había escrito en su diario el número 22 con banderitas y calaveritas. Y entonces le preguntó a su mamá, ¿será este el día de mi muerte? Y después me empezó a explicar qué era la muerte. Y la muerte dice que no es sobre morir, sino sobre nacer, en donde se cierran puertas para abrirse a otras nuevas. Todo va hacia el renacer. Y comentó que el 22 de febrero él sintió que renació. No recuerda nada del día tampoco, solo recuerda que fue muy feliz y que renació. Y esperaba que el 22 de abril pasara algo extraordinario. No sabía qué, pero está en espera de ello. Comentó también como esta postura que tiene frente a las parejas y es como mostrar esta vulnerabilidad frente al plantear un deseo, una necesidad del otro. Es sumamente difícil, es impronunciable. También habla como en cuanto a las relaciones de pareja, este miedo de ser traicionado o defraudado. Y es que, ¿cómo abrirse a otro hombre si ya lo ha hecho con su padre y no ha funcionado? Dijo que tenía que ser maduro emocionalmente para tener una pareja. ¿Qué es maduro emocionalmente? Le pregunté. Me dijo que era un balance entre la escuela y la pareja. Y le dije, pero entonces necesitas una pareja para ser maduro emocionalmente. Me dijo, no, porque vas practicando con los amigos. Tienes que balancear familia, amigos y escuela. Me dijo, es que es más fácil darle tu amor, cariño a tus 5 amigos que darle tu amor y cariño y atención a una sola persona. Eso es como demasiado complicado. De nuevo, lo que más resaltaba de todo, para mí fue complicado el ver cuál era, en qué enfocarnos, porque se abrían tantas puertas al momento de iniciar la sesión que yo pensaba en mantener abiertas todas, pero sabía que tenía que centrarme en algo porque estaba dejando ir todo. No profundizaba, quiero decir, como en algo en particular. Y entonces me di cuenta de esta postura como de la aprobación inalcanzable del padre. Una vez su papá le dijo que no tienes que ser tú para encajar en la sociedad. Y es sumamente fuerte para él porque él quiere al padre, él quiere ser él mismo y tener que tomar una decisión al respecto es como difícil todos los días. Cree que su papá lo ve como un hombre mantenido de 30 años. Me dice que no soy un niño que debe ser mantenido por su padre. Y habla de la infancia como si hubiese parpadeado y se hubiese ido en un instante. Ya la infancia no la vivió, siempre dice que no la aprovechó, pero al mismo tiempo se sitúa ahí y dice que todavía debe disfrutar de su niñez. Y es que hay como algo en la infancia
que lo mantiene estancado allí, en esa etapa. Menciona también que adopta comportamientos del papá, a partir de que el papá tuvo una infancia difícil y tuvo que hacerse adulto a temprana edad, y que entonces él, para buscar la aprobación de su padre, comenzó a adoptar estos comportamientos, como preocuparse por el dinero a muy temprana edad. Y después de esto me mencionó sobre algo que ya había sido constante, pero no había señalado, y era la parte de que él se consideraba en depresión. Le pregunté qué era la depresión, y me dijo que es un lugar donde no quieres nada y a veces piensas en morir. Y le pregunté que por qué pasaba esto de la depresión. Me dijo, no sé, hay personas más débiles que otras, y también por los traumas. Y le dije, ¿cuál es tu posición? ¿Dónde estás tú? Me dijo, la forma en la que habla mi papá son como golpizas. Él dice que no debería estar triste porque nunca me ha pegado, pero sus palabras sí. Esos son mis traumas. Y bueno, mi gran conflicto fue delimitar cuál era el problema. Era el padre, era la muerte, era el tío, era tal vez un posible abuso, era qué era el problema. Y me centré un poco más en el padre, porque creo que era el punto en común con todos. Pero sí, sí, creo que es todo. Perdón por el corte tan dramático. Gracias, gracias, Jimena. Bueno, pues les decía que tenemos el enorme gusto, el honor, que está acá con nosotros la maestra Ana Patricia González Rodríguez, quien va a comentar ambos casos. También les voy a leer su reseña, bueno, está muy sintetizada, su reseña curricular. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Tiene una maestría en Psicoterapia Psicoanalítica de Niños por el Centro Universitario Immanuel Kant. Es candidata a doctora en Teoría Crítica por 17 Instituto de Estudios Críticos. Ha trabajado y continúa trabajando en líneas de investigación en torno a la escritura de casos psicoanalíticos. Su tesis de doctorado está titulada Escrituras marginales del nombre. Ha sido profesora de la maestría en Psicoterapia Psicoanalítica de Niños en el CUEC. Actualmente es profesora de la maestría en Estudios en Psicoanálisis y también de la licenciatura en Psicología, acá en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es directora del Colegio de Psicología por esta misma universidad y también es representante institucional ante el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología, el CNEI. Y bueno, pues le damos la palabra a Pati. Muchas gracias, Pati. Pues buenas tardes. Primero que todo, muchísimas gracias. Más bien yo estoy muy agradecida que me hayan sumado a este espacio, que de verdad me parece un espacio muy interesante y siempre muy nutritivo. Siempre es un espacio de aportaciones y de construcción del caso en colectivo. Entonces, bueno, pues hice algunas notas, que no es un texto formal, y quisiera empezar a compartirles un poco mis reflexiones con el caso que presentó Sabrina. Y después pasaría al de Jimena por el orden en que presentaron simplemente. Entonces, bueno, pues Sabrina, fíjate que al leer tu trabajo, primero que todo me llamó muchísimo la atención la manera en la que está redactado. Me llamó mucho la atención que tu trabajo arranca la redacción, o sea, me llama mucho la atención desde tu posición frente al paciente, es decir, tú dices, recibí al paciente. Y me llamó mucho la atención, desde ahí me hizo pensar en la transferencia, que hay algo del orden de la transferencia que te está convocando a escribir de cierta manera ese caso. Eso fue
honestamente lo primero que me llamó la atención y que, bueno, pues en esa secuencia, bueno, fui haciendo mis notas. En este caso, algo que destaca de pronto es una serie de, a mí me generó confusión. Y no en el sentido de que esté mal escrito como por una cuestión de estructura, sino por el caso mismo, que me da la impresión de que justo toda esta confusión que tiene Pepe está en el caso. Es decir, de repente al momento de ir avanzando en la lectura, justo genera esta confusión. La confusión de, bueno, pues, pero es su hermana, es Romina, pero Susana y Samantha entonces no son sus hermanas, pero sí son sus hermanas. Y entonces eso a mí me parece también importante porque justo arrancas tu redacción desde el orden de la transferencia y me parece que algo de esto está puesto en la escritura de tu caso, que es una línea que a mí particularmente me interesa. O sea, me refiero a algo del orden, del desorden, que incluso tú comentabas que la hija de Romina plasma el desorden, ¿no? Señala el caos. Y el caos un poco me hizo pensar en el texto que tú me compartiste, que me compartieron, me hizo pensar en el trabajo de primero que todo, de un jurista llamado Pierre Legendre, que él plantea una dimensión en el orden de la genealogía. Y para Legendre plantea esta dimensión de lo que se transmite de una generación a otra y que de cierta manera permite ordenar las relaciones filiales. Y me llama mucho la atención que de cierta manera no hay una claridad incluso en el paciente de pronto de, bueno, son mis hermanas, pero no son mis hermanas, pero entonces llegaron y mi mamá las trata a ellas como si fueran mis hermanas o como si ellas fueran sus hijas. Es decir, me llama mucho la atención y por eso me hizo pensar en este autor. Este autor de manera particular plantea esta dimensión en donde de pronto esta dimensión, cuando es alterada, esta dimensión del orden genealógico, justo algo que no está en el orden de lo representable, no está transmitido, genera un caos. Y el caos, de cierta manera, también condiciona la existencia del sujeto, la existencia sujetada a esta ausencia, de cierta manera, de orden. Este autor plantea que justo, de cierta manera, en el orden del linaje, cada quien nace capitalizado, plantea este autor, con relación al deseo de otro. Es decir, somos con relación al deseo de otro. Esto es algo que trabaja profundamente Lacan. Sin embargo, este autor lo plantea desde el orden de aquello que permite diferenciar el inicio y el final de una generación, digamos, quién es mi madre, mi padre, mi abuelo, mi hijo, y que de cierta manera evoca, particularmente en este caso, a la ausencia. Es muy notoria pues la ausencia de la figura masculina. Esta figura masculina, pues de cierta manera, en el texto, en la redacción, y no solo en la redacción, en el caso mismo, pues está desdibujada, de cierta manera está como perdida. Esto es la sensación que me transmitió leer el caso, como si hubiera una especie de pieza que falta, o piezas que faltan, y que de cierta manera, al tratar de organizar, por decirlo así, el rompecabezas, es bastante complicado y bastante complejo darle una sola lectura, en el sentido de, sí, de hacer una sola, de hacerlo legible, pues, a la primera lectura. Esto creo que es algo, me llamó la atención, ¿no? Producto de estas, digamos, ausencias que están faltando, pero que al mismo tiempo condicionan la existencia del sujeto. O sea, se condicionan desde el orden de aquello que no se entiende, desde el caos mismo está el sentir de quién es él, porque me llama la atención que justo él plantea que la madre y las hermanas lo tratan, dicen, como esclavo. Siempre soy el menso y el esclavo. Siempre soy el menso y el esclavo. Y siguiendo un poco esta línea en donde el otro desde su deseo define la existencia y capitaliza en el orden del intercambio quién es el amo y quién es el esclavo, me parece importante cómo desde este orden ese caos también está dándole un lugar con relación a entenderse en esta dinámica de ausencias y en esta dinámica en donde también algo que me llama mucho la atención es donde en esta dinámica él es una figura
masculina, y es una figura que le toca apalabrar el orden de la violencia. Eso me pareció muy, muy interesante, cómo justo él se refiere a la situación del abuso, a la situación de que él mismo se dio cuenta de un problema de maltrato infantil en la casa de Susana y de Samantha, y que él mismo fue quien lo evidenció. Entonces, esto me llama mucho la atención, porque pareciera que en esta figura, en este lugar que le toca ocupar, él apalabra algo que pareciera que tendría que haberse quedado en el orden de lo secreto, de lo oculto, que sabemos que es esto familiar, que está en el terreno de lo ominoso. Entonces, eso también me hizo pensar, pues, en esta situación en donde, ¿qué ve esta infancia que él vivió con relación a esta violencia presenciada por parte de él presencia la violencia de Susana y de Samantha, y él es el que la evoca, que tanto también lo pone en una condición en donde esa infancia también, esa condición de infancia también de cierta manera es una infancia, digamos, compartida en el orden de la violencia, porque él al final del caso dice, a mí no me gustan los niños, ¿no? Dice, no, no me gusta estar rodeado de niños y no me gusta que esté aquí la hija de Romina, y me da la impresión de que algo de ese orden, de la condición de infancia, se aviva, pues, con la presencia de la hija de Romina. Entonces, bueno, pues me pareció un caso muy interesante en el sentido de que algo de esto que él revela, algo de lo que estaba oculto y que de cierta manera seguramente trasciende de una generación a otra, me refiero al abuso, a la violencia, que de esto que él revela lo coloca también en la deuda por haber apalabrado algo que tal vez tendría que haberse quedado en el orden del secreto. Entonces, hablo de la deuda sobre todo por el punto, desde el lugar de aquello que él se siente en falta. Me da la impresión de que algo le falta. No solo este reconocimiento de la figura masculina, sino algo le falta. Él está en deuda, a él le falta algo. Porque también plantea esta problemática o esta sintomatología me llamó también mucho la atención, vinculada al sueño, que recién tuvimos un coloquio ayer del coloquio del sueño, y como justo no es lo mismo dormir que soñar. Evidentemente dormir tiene que ver con un proceso fisiológico y soñar tiene que ver con un proceso psíquico. Lo cierto es que en el insomnio pues no logra ni dormir ni soñar. Por lo tanto, a mí me hace pensar que justo en esta secuencia, un poco lo que ya planteaste, Sabrina, en tu texto, es como si fuera una especie de castigo, ¿no? Una cuestión muy punitiva hacia este estado en donde tiene que estar alerta, tiene que mantenerse atento, tiene que estar de cierta manera pendiente de que no vaya a ocurrir algo que probablemente pues ya ocurrió, que tiene que ver probablemente con este suceso de la infancia. Entonces, bueno, pues eso me llamó mucho la atención, que en este caso, pues esta deuda seguramente pues está cobrando también en esta dificultad para poder elaborar en estos procesos psíquicos, proceso secundario, que es el sueño, poder elaborar lo que él tenga que representar. Me da la impresión de que hubiera una especie de castigo, de dificultad para poder acceder a este orden de la representación que posibilita el proceso secundario cuando se apalabra el sueño. Entonces, bueno, pues ahí me hizo también este eco de esta situación de algo que se apalabra y que a lo mejor por el efecto de haber roto ese secreto familiar, sucumbe como manera de este síntoma que implica pues algo que no va a poder ocurrir en el orden de la simbolización a través del sueño. Y me gustó mucho tu trabajo, que culminas tu trabajo, la escritura de tu trabajo, mencionando que él mismo refiere que ha mejorado la calidad del sueño. Justo esto último que les comentaba. Entonces, me llama la atención porque tu texto, la escritura de tu texto arranca con tu relación transferencial y cierra con tu relación transferencial. Eso me llamó mucho la atención porque me da la impresión, justo yo escucho que el paciente de cierta manera está estableciendo esta relación contigo en la posibilidad de reconstruir esa figura materna que sí le permita descansar, que sí le permita sentir una relación significativa y genuina contigo. Eso me pareció muy, muy lindo,
por decirlo de cierta manera, de la escritura de tu caso. Es el cierre de tu caso, habla de esto, que el paciente te confiesa, ¿no? Por decirlo así, que al final dice, he mejorado. Entonces, bueno, pues esto me pareció también algo importante en ese sentido, en el orden de la transferencia. Y disfruté mucho leer tu caso, y sobre todo por la complejidad que plantean en la cuestión, digamos, del caos que vive el paciente, ¿no? Del caos con relación a lo filial, con relación a, pues, esto que ya comenté, del orden de la, pues, a la genealogía. Entonces, pues, muchísimas gracias, Sabrina. El trabajo que les comentaba, acá lo traigo con gusto, lo puedo escanear, se lo subo. Es el inestimable objeto de la transmisión, que es un trabajo de Legendre y que plantea justo esta dimensión de aquello que es, que no es representado y que se transmite, y que plantea también una deudas entre las generaciones, y que de cierta manera estas deudas no permiten configurar, digamos, el orden genealógico. El linaje, de cierta manera, es algo está, por decirlo así, zafado. Desde el punto de vista, pues, del significante paterno es fundamental, está esa ausencia. Pero bueno, me da la impresión de que también está esta cuestión ahí ligada a esta deuda por haber apalabrado algo que tal vez no tenía que haber dicho. Me hizo pensar en eso. Muchísimas gracias, Sabrina. Muchas gracias. Y pues bueno, siguiendo mis comentarios con relación al trabajo de Jimena, también me gustó mucho también leer tu trabajo. De verdad me siento muy afortunada de estar con ustedes el día de hoy. Y pues bueno, el trabajo, de entrada, el planteamiento cuando habla de los bajones, y pensando, bueno, un poco refiriendo que es un sujeto de 13 años, indiscutiblemente me hizo pensar en su sexualidad, por el tema de los bajones. Ahorita les voy a decir un poquito por qué, porque el siguiente párrafo en donde tú escribes, él dice, bueno, la escritura del caso dice que se cuestiona por su existencia. Y justo yo me preguntaba si el paciente se preguntó, este paciente masculino se pregunta por su existencia, porque tiene esta cuestión de que piensa en matarse. Y yo me pregunté, o sea, me hizo pensar si si él se pregunta por su existencia o por su identidad. Me parece que son como aspectos diferentes, porque cuando piensa en matarse, y pensando perdón, pero me hizo pensar en el contexto en el que está en su momento de vida, que es en un momento de constitución de su identidad. Por eso me pareció importante diferenciar si se pregunta por su existencia, que me parece que sería una pregunta filosófica por el sentido de su vida, o si se pregunta por su identidad. Creo que es algo sutilmente diferente. Si se pregunta por su identidad, me parece que estamos decididamente en una problemática que es esencial en el proceso adolescente, ¿no? Construir una identidad. Construir una identidad, que la identidad de cierta manera pues es esta identificación, que también tú lo planteas con relación a la comida, que es muy interesante cómo de cierta manera se hace esta pregunta, ¿por qué como mi mamá? Entonces, eso me llamó mucho la atención. A mí me hizo pensar, o sea, bueno, yo me quedé con esa duda, ¿cómo lo expresaba el paciente, no? O sea, yo me quedé ahí con esa duda, si es la pregunta por la identidad o por la existencia. Un poco ubicando, tal vez yo tratando de contextualizar, porque como bien dice, son demasiados aspectos, y de repente justo en el proceso analítico es difícil identificar cuál es digamos, como el significante que está uniendo. Y por un lado, esto que tú me parece que es pertinente, es muy, muy importante, que tú ya identificaste, es el orden de la figura paterna. Y por otro lado, algo que insiste en el texto, en la escritura, en el caso, son las pérdidas. Porque dice que tiene miedo de que lo abandonen, de que tiene miedo que se vayan, de que se vayan, tiene miedo de que no lo quieran. Y en ese sentido a mí me hace pensar indiscutiblemente en la identidad. Regreso a eso, ¿no? O sea, perdón, pero regreso a la problemática por ese momento en donde Peter Bloss, que quien me ha escuchado a lo mejor en las materias, ¿no?, de adolescencia, pues saben que yo soy fan de Peter Bloss, ¿no? Más que fan, pues sé que Peter Bloss dedica un tiempo importante a su obra,
de la adolescencia, y plantea justo cómo es un momento en el cual algo de aquello que constituía la identidad del sujeto en la infancia tiene que ceder, tiene que ceder. Entonces también ahí esto creo que está a lo largo del caso, ¿no? En el sentido de las pérdidas, que de cierta manera son parte del proceso que está viviendo probablemente el paciente, en el sentido de estas pérdidas, porque también me parece importante esta condición en donde dice, tiene 13 años, pero dice, pero soy un niño. Y yo dije, pues sí, o sea, cronológicamente no. Cronológicamente, pues estaríamos pensando que seguramente ya es un puber, ¿no? A 13 años probablemente es un puber, pero él se vive en una condición de niño. Entonces, esto me llamó mucho la atención, o sea, cuál es ese proceso de pérdida que está tratando de elaborar y que definitivamente esa figura masculina, esa figura de autoridad masculina, no le está dando los elementos suficientes para poder constituir esa identidad, en el sentido de que es un padre, esta figura paterna es un padre muy fallida, un padre que castra, un padre que lo devalúa, un padre que no lo reconoce, un padre que está ahí, pero que no lo reconoce y que de cierta manera, más que otorgarle insignias y reconocerlo como un adolescente o como un hombre o como un adulto, él está vagando, me da la impresión como en esta situación de entonces, pues, ¿quién soy para el otro? Justo esta problemática que tú planteas, ¿no? Con relación a la figura paterna, es como si esa figura paterna no le diera ese reconocimiento. Y entonces, bueno, ahí este problema, pues para poder identificarse con esas insignias que le permitieran también asumir su sexualidad, porque ahí hay otra problemática también, ¿no? El orden de su sexualidad. El orden de esta pregunta que dice, bueno, voy a ser maduro si no me involucro. Qué paradójico, porque es justo ahí una posición muy inmadura, ¿no? Es justo lo contrario, ¿no? Es no me involucro, es una posición muy infantil, ¿no? En el sentido de que no hay un compromiso con el otro. Entonces, bueno, pues esto me llama mucho la atención con relación a la figura paterna, y te iba a comentar, con relación a la identificación, con relación a la construcción de la identidad, que de cierta manera también otra psicoanalista, que es Saber Asturi, que habla de los duelos que se tienen que elaborar en la adolescencia, me hizo pensar sin duda en Peter Bloss, en Saber Asturi, que aquí hay varios jóvenes que seguro leyeron a Verasturi ya, ¿no? Que a Verasturi habla del cuerpo por la condición, perdón, del duelo por la condición de niño, del duelo por la condición, por la sexualidad infantil y el duelo por los padres de la infancia. Y me da la impresión que justo él está estancado, como bien dices, en esa condición porque cuando dice, quiero matar, o sea, como me quiero morir, pero me da flojera. O sea, ¿no? Un poco como si en ese estancamiento de esa pregunta sostenida o ese letargo, me llama la atención como si estuviera ahí ganando algo también. O sea, está ganando algo en el letargo de esa depresión, de ese bajón, por decirlo así, pero también en esa situación en donde algo de eso que se tendría en el sentido de construir su identidad, está suspendido. Y en ese estar suspendido me da la impresión de que está ganando algo. Porque él mismo, o sea, como yo lo escuché o lo leí, quisiera matarme, pero la flojera me gana. Entonces entonces hay algo como del goce, ¿no? En esa sensación de aletargamiento, pues sí, de no estar necesariamente confirmando su existencia. Por eso me preguntaba por estas dos cuestiones. Entonces, bueno, pues ahí sin duda estas problemáticas con relación a los duelos me parecen importantes porque justo también algo de su identidad que él plantea, dice, soy un juguete usado. ¿Qué de esta identidad que él está construyendo, ¿no? De ser un juguete usado, que así se visualiza, que de esto podría de cierta manera permitir o empezar a permitir cuestionar su identidad? O sea, que de cierta manera, ¿quién lo ha usado? ¿No? O sea, ¿quién lo ha usado? Porque me parece que hasta cierto punto él está así en una dificultad, un vínculo bastante complejo con el padre, la figura de autoridad bastante
castrante, por decirlo así, pero no reconoce, no otorga insignias, no le da ese punch, por decirlo así, para que él mismo constituya su identidad. Y me da la impresión de que ahí puede quedarse estancado en la queja por el otro, o sea, en la queja hacia el padre. Y que de ese ser juguete usado podría ser un punto en donde probablemente ahí podría, de cierta manera, deconstruirse su identidad. O sea, deconstruirse, de cierta manera, virar, ¿no? Esta relación que tiene como muy, digamos, como estancada, ¿no? Con relación a la figura paterna, porque él mismo dice, tengo un botón, como si tuviera un botón que se le activa. Es decir, como si fuera algo que no tiene sentido, tiene este botón, ¿no? De que no sabe en qué momento se va a activar. Espérame, no. No. El botón, ahí ya me confundí, no, perdón. Lo del botón es de Sabrina, discúlpame, no. Pero bueno, de cierta manera, discúlpenme, se me fue el tema del botón, pero me da la impresión de que es como algo que está ahí, pues, o sea, la relación de hostilidad hacia el padre, esta necesidad de reconocimiento, y que creo que desde ahí puede ser un poco pantanoso seguirlo trabajando, ¿no? En el sentido de que hay algo que está sosteniendo a ese paciente en ese aletargamiento, que algo de eso también le está dando goce, pues, al paciente, en esa queja hacia el otro. Y creo que por ahí se puede trabajar, sobre todo en esta necesidad de ser mirado, ¿no? De ser reconocido, de ser, sí, de ser mirado. Y eso sería, déjame ver. Bueno, sobre todo también esta cuestión de los duelos, que está muy claro con relación, es que cuando dije al principio el tema de la sexualidad, cuando habla de los delfines, también me llamó mucho la atención. Me hizo pensar, perdón, pero toda esta cuestión como vinculada a la sexo, o sea, se sorprende por la sexualidad de los delfines. Podría haberse sorprendido de otra cualidad, se sorprende de la sexualidad, que de cierta manera es como violenta. Y me hizo pensar en esa fantasía originaria también como de la relación sexual entre los padres, que es violenta y que no necesariamente se tuvo que haber percibido, pero que de cierta manera ahí está puesta, ¿no? La pregunta por la sexualidad. Por eso cuando en tu texto yo leía el tema de los bajones, pensé en el tema de su sexualidad, en el tema de la constitución de su propia sexualidad y por qué le llama la atención todo esto que es del, digamos, violento, abrupto, ¿no? Que dice, ¿por qué le llama la atención eso a la maestra? ¿No? Entonces eso. Y el 22, pues que también es un número par, también me parece importante, ¿no? O sea, está como en esta pregunta por el par, la pareja, la sexualidad de la pareja, ¿no? Y que, bueno, creo que desde ahí también es toda una línea de investigación. Y pues el número 22, que dice, tenía calaveritas también, que creo que también tiene que ver con este renacimiento que puede darse en la adolescencia, ¿no? O sea, la muerte simbólica, por decir, perdón, la muerte de ese otro, ¿no? Que es el deseo de los padres para constituir una identidad. Entonces, bueno, pues esas serían mis aportaciones, Jimé. Me gustó mucho leer tu trabajo. Y pues muchísimas gracias al doctor Jorge Moctezuma que me invitó. Muchas gracias a todos. Gracias, Pati. Pues buenísimo está bueno, todo, en realidad todo. Pues no sé si yo sí quisiera comentar algo, pero también creo que es importante, si quieren tomar la palabra, Sabrina, Jimena, o me aviento el comentario. Me aviento el comentario, sí. Gracias. Es que es a propósito de lo que dice Pati, en referencia a Legendre, el inestimable objeto de la transmisión. Algo que a mí me gustaría resaltar en ambos casos, porque, o sea, creo que es una cuestión muy importante en términos de ética, y me estoy refiriendo al deseo puesto allí, o sea, como para acoger esto que están escuchando y que están trabajando en compañía de sus pacientes. Sí es un acto pues bastante valiente, ¿no? Y repito, pues tiene que ver, creo que mucho o casi todo con la ética. Hay algo teórico que quisiera comentar, que esto
esto que se va transmitiendo en ambos casos. Me voy a referir a ambos, porque creo que lo que quiero resaltar engloba a los dos. Freud, al principio del yo y el ello, el primer capítulo se llama Consciente e Inconsciente. Suena ahí como medio enigmático, habla de un tercer inconsciente, ahí como que no ahonda mucho, ¿no? Pero retomando el inconsciente, lo inconsciente, perdón, de 1915, pues ahí hace la aclaración Freud de que no únicamente lo reprimido es lo inconsciente, que hay otra parte de lo inconsciente que no pasa por allí, por la represión, y que eso se transmite, se está transmitiendo, se está expresando, se está desplegando, ¿no? Yo entiendo que el primer inconsciente tiene mucho que ver con lo que desde las neurociencias se habla como el inconsciente cognitivo, ¿no? Creo que tiene mucho que ver, o hay muchas similitudes con lo preconsciente. El inconsciente que tiene que ver con la represión, ¿no? Es fundado a partir de la represión y tiene que ver con esta repetición y las formaciones de lo inconsciente, y pues más bien lo que tiene que ver con la discontinuidad. O sea, esta cuestión que hablaba Patti del caos, como del desorden, de lo, ¿no? Así como de lo difuso, me parece que eso también se está trabajando. ¿Por qué hago mención a esto? Bueno, también recordando el seminario 11, ¿no? De Lacan, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis, hay un capítulo, bueno, no es que sea capítulo porque era seminario, pero Jacques Alain Miller, ¿no? Ubicándolo como capítulo, le llama el inconsciente freudiano y el nuestro, ¿no? Y habla del automatón y del chiché, o tiché. El automatón como la repetición, ¿no? Es la formación de lo inconsciente, o las formaciones de lo inconsciente, y el tiché como el sujeto, ¿no? El sujeto que se está ahí manifestando. Y bueno, ya ha habido otras elaboraciones, ¿no? Como de Jacques Alain Miller, ¿no? El inconsciente transferencial y el inconsciente real, bueno, etcétera. Pero todo este rodeo lo hice porque no únicamente, pienso yo, opino, que no únicamente estamos presenciando efectos terapéuticos, bien, bienestar o una disminución del malestar, esto en el caso del sueño, ¿no? Lo que le comenta su paciente a Sabrina, ¿no? No nada más hay una mejoría o un cierto alivio, o si se quiere usar el término, una estabilización subjetiva, sino que también hay un proceso de subjetivación. O sea, hay efectos terapéuticos, pero también hay efectos subjetivos. O sea, que ambos casos me parece, a partir de eso que está allí circulando y que está siendo recibido, acogido, ¿no? Y puntuado, hay una construcción, ¿no? De un lugar en el mundo. Ahora, ¿qué tanto eso podría tener que ver con esta cuestión de la identidad que menciona Patti? Probablemente mucho o bastante, ¿no? O sea, hacerse de un lugar, hacerse de un hombre, ¿no? Hacerse de un espacio, o hacerse sujeto, a partir de que eso lo están recibiendo, escuchando y además puntuando, ¿no? Entonces, nada más señalo, subrayo esto porque pues, me parece que el comentario que me aventé al principio acerca de la salud mental y la OMS ¿no? Y el bienestar y la salud, la calidad de vida, y sí, o sea, efectivamente el psicoanálisis ante eso responde, pero también responde con otras, en otra vertiente, en otro orden de experiencia que tiene que ver con la subjetivación y tiene que ver con algo mucho más, más fundamental, ¿no? Del sujeto. Entonces, nada más quería comentar esto y felicitarlas a las tres, ¿no? Y agradecerles también por lo que nos comparten. Y ahora sí, disculpen, ¿quién quisiera comentar, eh, tomar la palabra? Sí, Toño. Pues buenas tardes a todas y a todos. También me sumo a las felicitaciones. La verdad es que fueron ambos pues casos bastante interesantes en muchos sentidos, ¿no? Creo que Patti hizo un apuntalamiento muy certero, ¿no? En relación a los temas de la cuestión de la condición más bien
en relación al padre, en relación a la sexualidad. Y lo que yo estaba escuchando también, y que me llamó mucho la atención, y aquí va mi pregunta, ¿no? Para ambas clínicas, ¿no? Eh, ¿Qué fue lo que también se les regresó a ustedes, ¿no? En esta condición transferencial, porque si bien en Sabrina había esta condición de dónde estaba el registro, dónde se encuentra este registro genealógico, ¿no? Que de repente era como de dónde lo estamos jalando, ¿no? Esta confusión que estaba ahí presente, esto que de repente se movía en diferentes sectores o en diferentes estratos, ¿sí? O sea, ¿cómo darle ese giro? ¿De dónde se podría leer esto? ¿Cuál sería tu apuesta de lectura? Y en Jimena, la pregunta sería, ¿de dónde viene la preocupación por tener una dirección en el caso? En diferentes momentos te cuestionabas, y bueno, tengo que aterrizar para dirigir a algún lugar, tengo que irme a ese lugar. Bueno, ¿de dónde, en relación al caso, crees que venga esta preocupación? Porque, digamos, la escucha, si bien está enmarcada en un trabajo de determinadas sesiones que tienen un propósito de, digamos, de hacer este espacio, este contenido para, perdón, este continente para albergar este contenido, ¿no? De lo que suceda dentro de cada uno de los casos, eh, me dio la impresión que a veces había una preocupación latente de dar a demostrar algo. No sé si esto también está siendo un reflejo transferencial en la pregunta propia de este chico sobre cuál es el lugar que él tiene que hacer, ¿no? Hacer algo, ya sea modista, ¿no? No, diseñador de modas, diseñador de, no me acuerdo, diseño gráfico, que me parece que se mencionó, ¿no? O de repente era como algo, un brinco cuántico profesional, ¿no? Ahí que mencionaba una tercera profesión. No sé si aterricé bien la pregunta, ¿no? Me interesaría escucharlos. Forense, ajá. Pues no sé si yo te entendí muy bien, pero creo que voy a intentar responder. Pues sí fue un poco difícil como que rastrear todo el asunto del árbol genealógico o sea, para ver quién es quién y de dónde me agarro, porque habían muchas aclaraciones que él hacía constantemente conforme iba hablando. Pero finalmente, una vez que fui como registrando todo y ya grabándome los nombres y haciendo así como un pequeño esquema de ver quién es quién rápido, ya fue mucho más fácil y se volvió como muy evidente que había un problema de invasión en su espacio, en su casa. O sea, había también mucho malestar manifestado hacia la casa, o sea, él diciendo que no quería estar en su casa, que le molestaba mucho su casa, que le estaban quitando su cuarto, casi como en casa tomada. O sea, que le iban quitando como partes de la casa y decía, es que ya no puedo estar ni siquiera en la sala porque ahí está Romina y su hija, ¿no? Y ya ni siquiera puedo estar en mi propio cuarto y no me siento en mi hogar. Y hacía cosas como quedarse en su coche varias horas para evitar llegar a su casa o irse a otros lugares. Y creo que sí, o sea, sí había momentos en donde me detuve y fue como, a ver, espera, pero necesito que me expliques bien quién o qué onda con todo esto y el asunto de la... Eso que decía Patty de la ausencia de la figura paterna, que está muy marcada, hubo por ahí un asunto de traición, digamos, por parte de la madre, que no le decía muy bien cuál era el origen del papá o en dónde se habían conocido y siempre le daba largas, ¿no? Porque él no conocía a su papá y realmente su figura paterna fue más su tío, hermano de su mamá, ¿no? Entonces tuve que ir haciendo así como su mamá cuántos hermanos tuvo y su relación con su abuela y sí. Pero pues sí, fuera de eso, fue fluyendo más fácilmente. Pero no sé si contesté. Eso era lo que estabas preguntando. Es que me llama la atención justo, ¿no? Porque todo no sé si han visto, bueno, en mis tiempos, seguramente no por aventar pedradas, pero en los tiempos del doctor y también de mi querida Patty, ¿no? Que no lo parezca,
había un jueguito, ¿no? Que era un cuadrado donde uno movía una numeración, ¿no? Y dejarla en cierta lógica. Lo retomo un poco porque me llama la atención cómo se están acomodando cada una de estas piezas a partir de algo que hace falta, ¿no? Y creo que el significante bien interesante es la traición, ¿no? Muy interesante también cómo aborda esta metáfora desde esta película de Toy Story, ¿no? Que incluso ahorita esto que mencionas, quedarse en el coche esperando, ¿no? Así como, ¡ahí viene Andy! ¿No? Es como de, o sea, ya habla de algo, ¿no? O sea, cuál es el lugar? O incluso pensarlo como en una condición de objeto de cambio en relación a qué, ¿no? Entonces, me llama la atención cómo entonces esto empieza a figurarse, ¿no? Desde el desorden, no desorden, como bien lo dijo Pati, en relación a tu exposición, sino el desorden que existe dentro del lugar que ocupa dentro de la familia. ¿Dónde me encuentro yo? ¿No? Entonces, creo que eso es algo muy interesante que captaste, ¿no? Entonces, de una u otra manera, hacer juego con el significante, hacer juego con esta metáfora, pues creo que permite también abrir mucho material, no sé qué piensas en ese sentido, ¿no? Sí, pues sí, sí estoy de acuerdo. Y sí había muchísimo material. O sea, fue bastante difícil redactarlo. Creo que sí, Patty vio que había un estragos pues en resumir todo, ¿no? Y en hablar de lo más importante o de los temas que se trataron realmente, porque hubo algunas cosas que quedaron inconclusas, pero sí había muchísimo de qué hablar. Y por una parte creo que es lo más difícil del caso para mí fue, o sea, pues ir diciendo, bueno, ahí, o sea, en las asesorías de COAPS y todo, o sea, fue como ir diciendo, a ver, es que vamos a acotarnos a esto y vamos a seguir por este hilo, ¿sí? Bueno, ahora voy yo. Eh, ya se me fue. Eh, de, sí, totalmente, sin duda. Se presentó un conflicto de mi parte en cuál es y lo repetí tanto, solamente creo que porque, no lo sé, creí que se veía bien redactado, pero obviamente está bien, me estoy proyectando, pero eh, creo que surge a partir de que, bueno, es mi primer caso. eh, Acababa de entrar a Coapsi y fue como, me tocó exponer por primera vez como el caso. Y en mis anotaciones está escrito punto y coma de todo lo que dijo, o sea, desde que habló hasta que respiraba, todo, no tanto, pero sí, todo está anotado. Y, y entonces, la primera vez que lo puse en los cuadros del archivo, se me fue el nombre, para Coapsi, puse 3 páginas casi de la información, de la narración. Entonces conté toda una historia en el primero. Para el segundo, creo que me tocó exponer y hice lo mismo, expuse todo. Entonces me pasé como 20 minutos de lo que debía y Georgel, no es por señalar, pero me dijo que debía como acotarlo, debía como enfocarme un poco más. Y dije, es verdad, tengo un caos, ¿qué es? ¿En qué me debo enfocar? Me está diciendo tanto, yo estoy abriendo las puertas y estoy escuchando todo, pero no me estoy enfocando en nada. Entonces, ¿qué hago? ¿Continuamos saltando de tema en tema, en tema, en tema, en tema, en tema, en tema? ¿O hago esto? Entonces, como que se me metió a la cabeza esto de tengo que enfocarme, tengo que seleccionar algo de todo, ver dónde está lo que se está repitiendo. Y sí, o sea, ese fue mi conflicto porque, o sea, me sentí, ya estoy hablando mucho, ¿no? Perdón, sentí como, De eso se trata este espacio. sentí como que no sabía qué es lo que yo debía, o sea, no me sentía con la autoridad. Yo sé que no se trata de eso, pero de decir esto es importante y esto no. Hasta aquí llegamos y esto no lo tratamos. O sea, pensaba todo es importante, todo me lo está diciendo por algo, todo tiene que ver con todo. ¿Qué debo hacer? Pero sí, ya tengo más idea, ya no estoy tan perdida. Ya.
¿no? Y qué bueno, o sea, es decir, como que te estés cuestionando esto, no tanto de qué bueno que no estés tan perdida, porque no va a ser ni la primera ni la última vez. Entonces, doble felicitación a ti, Jimena, por aventarte en un Ateneo, ¿no? Con un primer caso, ¿no? Y con esta claridad que también nos has permitido escuchar, ¿no? Y me llamó la atención un poco también por la cuestión de cómo iba esta presentación, ¿no? Donde también la preocupación, esta pregunta de qué es lo que tengo que hacer, estaba latente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, pero del caso, ¿sí? Entonces aquí creo que hay una cuestión que sí, lo acabas de decir, no sé si a modo de lapsus, ¿no? O de manera como, a propósito de, ¿qué es lo que se está repitiendo? Pues esa pregunta, ¿no? Eso que está insistiendo. ¿Qué tanto esto no está presente más en el caso? ¿Sí? Que si bien uno va a ir afinando su escucha, va a ir afinando como de, en efecto, no se puede trabajar todo el tiempo, ¿no? Habrá cosas que entonces van a caer, ¿no? Como caquita, ¿no? Como objeto ahí se depositarán en donde tengan que depositarse, o habrá otras cosas donde permitan entonces seguir una línea, y esto es práctico. Freud no publicaba sus aciertos, sino publicaba dónde metía las cuatro patas, ¿no? Entonces, y eso es también algo bien interesante y loable, que identifiques eso que sí está sucediendo, también a lo mejor para estar advertida, ¿no? Advertida que a veces la transferencia corre también en el discurso que nosotros traemos en relación a cómo nos colocamos frente al caso, ¿no? Y hacer este revés permite también dar cuenta de qué es lo que se está preocupando, valga mi lapsus, ¿no? Y preguntando, ¿no? Este chico, ¿no? Es decir, ¿dónde queda también, curiosamente, el lugar, ¿sí? Que entonces tiene frente a la sexualidad, ¿no? ¿Qué lugar tiene frente a esa, de repente, como preocupación, pero también deseo de que suceda, de que pues, nos bombardee Rusia, ¿no? ¿no? Ya no con vacunas, sino ahora con misiles nucleares, ¿no? Entonces, cosas por el estilo. O sea, creo que son pequeñas osas polares que están en nuestro firmamento, pero que uno puede decidir hacia dónde dirigir, ¿no? La escucha, ¿no? Creo que está muy padre que te hayas aventado y está muy chido también que reconozcas también esta circunstancia, porque da un paso adelante, ¿no? Uno no lo sabe todo de antemano, ni lo sabrá, ¿no? Si no, dejaría de escuchar, ¿no? Muchas felicidades, Jimena. Sí, Pati. Ahorita que justo comenta esto, Toño, me hizo pensar también, siguiendo la dimensión transferencial, ¿qué de esta problemática en la que se encuentra el paciente de Jimé de tener que tomar postura, o por su papá o por su mamá? O sea, que de eso también tú lo estás tratando de resolver en el sentido de tomar una posición, ¿no? Tomar postura. O sea, que tanto también tiene que ver con esto que de alguna manera está formulando el paciente, porque es, ¿cómo como mi mamá o cómo como mi papá? Porque, no, o sea, como si se juega ahí. Y me parece que es bien, bien valioso, bien valiente y bien genuino que tú lo estés transmitiendo. O sea, lo estás transmitiendo desde el orden genuino de la transferencia, que es seguramente preguntas de él en esta cuestión de, bueno, me tengo que decidir, o sea, ¿es mi mamá o mi papá? Y me tengo que decidir, ¿y por qué los delfines? O sea, como tiene que decidir. Y creo que también esto, de cierta manera, tú lo estás percibiendo bien, o sea, retomando y se nota, pues, insisto, no es una crítica, al contrario, más bien es un aplauso porque lo estás identificando y se nota en el texto, en la escritura. Como tú dices, tenía que escribirlo todo. Pues es todo lo que él tiene que escribir o reescribir, ¿no? Que justo en el Renacer, pues está reescribiendo. Ah, y el otro tema que les iba a decir, que justo cuando hablaba también Jorge de la problemática de la identidad con relación a la decisión vocacional, que de pronto uno aminora el tema de lo vocacional como pues cualquier cosa. Y me parece que coinciden en los dos casos justo estas problemáticas por lo vocacional, como en el caso de Pepe, ¿no? Justo se desujeta de la genealogía, o sea, porque él no quiere estudiar ni arquitectura ni filosofía y está ahí como mirado, ¿no? Justo porque no hay algo, o sea, no está transmitiéndose lo que debería de transmitirse, pero sí se transmitió el caos, por decirlo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, pues, de la vocación. Y sin duda, pues, también en el caso que comentaste, Jimé, donde, pues, también está con estas decisiones que son como de forense, diseño gráfico, pero diseño de modas, que de repente uno dice, no, es como muy, muy antagónico de pronto, ¿no?
y que de cierta manera pues también es como estar buscando justo este lugar para habitar, ¿no? Este lugar para habitar. Yo ahí retomo pues un concepto que cuando trabajamos en la materia de adolescencia, es un concepto que se llama moratoria psicosocial que plantea Erickson, como este lugar para habitar en el mundo que no es un lugar físico, sino el lugar que constituye la vocación. Es la vocación como una posibilidad también de ser y esa identidad de habitar en el mundo, pues desde una condición diferente a lo que los otros deseaban de mí, yo soy yo quiero ser. Entonces, bueno, pues me llamó la atención también, ¿no? Que coincide en los dos. En uno se ve sujeta y en el otro es como que estar tratando justo como de lugar, buscar este espacio. Muchas felicidades a las dos. Muchas gracias por compartirme su trabajo. Muchas gracias. Ana levantó la mano. Ay, no. Fue sin querer, disculpen. ¿Alguien quisiera comentar? Ay, Ana, creo que está otra vez. Está abierto tu micro, Ana. Ya. Sí, esto que comentó Toño, es que la clínica, bueno, esta clínica, porque ya ven que actualmente los protocolos, manuales, instructivos, recetarios, ¿no? Que justamente lo que se supone que desangustia, ¿no? Porque ya nos dicen qué hacer y cómo, y acá pues vemos que no. Entonces una cosa creo es la praxis, siguiendo a ese señor, Lacan, ¿no? El tratamiento de lo simbólico, ¿no? Lo real tratado por lo simbólico, ¿no? Pero ¿cómo específico? Así dime cómo, haciendo, ¿no? Creo que la praxis se accede a ese orden, trabajando, ¿no? En la clínica. Y la clínica, no tanto como método, sino más bien como un quehacer amplio, en sentido amplio, pues es el intentar producir saber sobre la praxis. O sea, la praxis, lo que están haciendo allí, pues diríamos, no en sentido ortodoxo, pero sí radicalmente siguiendo a Freud, ¿no? No centrarse en nada y pues, procurando centrarse en todo a sabiendas de que no se puede, ¿no? Y bueno, y entonces la pauta pues justamente la da el sujeto, ¿no? El sujeto es quien va dando la guía o la coordenada. Y ya acá, en un Ateneo, ¿no? O sea, ¿qué escojo? ¿Qué decido? Hay ahí una decisión como que unas por otras. Hago un recorte y estoy dejando de lado algo importante, sin duda. O sea, sin duda se hacen a un lado cosas muy, 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 muy importantes, pero pues bueno, también ahí hay un deseo, ¿no? Uno quiere o una quiere resaltar, subrayar algo, y por eso es que toma esas decisiones para recortar el material, ¿no? Entonces creo que esto lo comento porque pues está muy bueno el espacio de Coapsi, porque justamente es un espacio formativo, ¿no? Sí, en lo que tiene que ver con la clínica, digamos, tradicional contemporánea, que hay que hacerlo, o sea, es algo útil y algo necesario, pero también en este tipo de praxis, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece que el que estén preocupadas, angustiadas y a veces mortificadas, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que están así, porque creo que es justo un indicador muy valioso de que hay trabajo y de que hay ahí inquietud. Sí. Me gustaría sumarme un poquito a tu comentario, Gergel, porque justo pareciera que a veces hay una condición de tener que saberlo todo a priori del caso, ¿no? Es decir, como si tuviésemos ya una condición de somos entidades o somos funciones que no pueden fallar, ¿no? Tienen que escucharlo todo como si fuéramos, no sé, la NSA. Saludos a la NSA, ¿no? Y es imposible. O sea, dentro de un espacio analítico, incluso, bueno, no analítico, en un espacio clínico, ¿no? Habrá cosas que no se van a escuchar ni de primera, ni de segunda, ni en la 10ª entrada, ¿no? Y eso que no se escucha, a veces también llevarlo a nuestro análisis, a nuestro control,
Y de repente es como, hay algo justo que no estoy escuchando y que no me da para escucharlo, pero tiene que ver con mi transferencia, con mi resistencia, ¿no? Y creo que son esas partes que no se hablan tampoco en los textos, ni manuales, ni cursos de inducción, y todas estas cosas raras, ¿no? De la psicología como adaptativa, ¿no? Buscando como ser cerrada a la subjetividad. Eh, Creo que lo que se permite en reconocer aquello que de repente nos cuestionamos sobre un caso es dar cuenta cuál es el lugar del discurso del otro, de la narrativa e historia del otro, ¿sí? Y al momento de separarlo de lo propio, se abre el espacio justamente de escucha, ¿no? No se trata a lo mejor saber qué hacer, ¿sí? Ya no ni siquiera se trata del saber qué hacer. Creo que es apostar al espacio para que abra la pregunta, ¿qué es lo que desea hacer usted? O sea, pasar del hacer por hacer a desear hacer algo, ¿sí? Y eso es solamente con la distancia, pero la diferencia, ¿no? Así como a la canción, ¿no? Va como aterrizada a, no estamos apostando por una condición adaptativa, es decir, un saber a priori del caso, sino con lo que está surgiendo, entonces en ese punto, ¿sí? De repetición, en ese punto de angustia, en ese punto donde de repente hay algo que insiste, hay algo que justamente está no pudiendo dar ese cuarto de giro, ¿sí? O no está siendo apalabrado y que es el núcleo de lo que trae a las personas a consumir, ¿no? Pero no hablan de cualquier cosa tampoco, o no quieren hablar de cualquier cosa tampoco, ¿no? Entonces, creo que poner atención a eso, ¿no? Y pues, uno se va a equivocar también, ¿no? También de repente hará a lo mejor una intervención a destiempo, o de repente se confundirá, ¿no? Y meterá ahí como de repente un revés, ¿no? A lo mejor hará que el paciente o la paciente salgan del consultorio. Eso lo llevaremos a nuestro espacio, a saber cuáles son lo que sucedió ahí, ¿no? Pero sin miedo, ¿no? Es como uno no debería de estar menos preocupado por todo lo que tiene que ser receptivo, ¿no? A más bien permitirse desplegar eso de qué es lo que me está queriendo decir este dude, ¿no? O esta dude, a ver, ¿por qué viene? ¿No? ¿Y por qué andar sobre las ramas? Y si le pregunto por aquí, hay que ser pues, curiosos también, ¿no? Sí, oye, no me quedó claro, ¿por qué traza con los delfines, no? Los delfines también son seres muy inteligentes, ¿no? ¿Por qué llevarlo hacia un ámbito tan violento como el, oye, ¿tú sabías que pues entre tres delfines se machinan a una delfina? Pues, ¿y eso qué trae a ti, no? Te convoca, ¿sí? Y permitir que se despliegue algo. Creo que es eso, ¿no? Los espacios clínicos. Disponer de disposición en el despliegue del discurso del otro, ¿no? Lo están haciendo súper chido. Sí. Y Nacho escribió, ¿se puede decir algo? Claro que sí, Nacho. Gracias, Churchill. Felicidades a las dos. La verdad es que estuvo súper bien. Está súper, súper padre cómo lo manejaron, cómo lo hablaron, cómo lo están abordando. Y sobre todo, pues, la clínica no es para cualquiera, porque pues el que convoca a la clínica convoca también a cuestiones viscerales, emocionales, que a uno lo conmueve, a uno lo mueve, ya, ya hasta lo lleva hasta preguntarse qué hago aquí también, ¿no? Entonces es justo, creo que es poco a poco, creo que Georgel ya lo ha comentado en Papsi, como no es que podamos saltar, no es paso a paso, poquito a poquito, y pues mucha escucha, eh, y pues bueno, la escucha atenta o activa, y pues que estamos ahí como siempre activos, no estamos pasivos, eh, y desde Martin Buber yo diría que estamos en este lugar de, del tú y el yo, pero aquí, claro está que en el psicoanálisis es totalmente desde otro lugar. Bueno, es nada más esto. Sí, gracias, Nacho. Pues, ¿alguien más?
quiere comentar. No, todavía hay tiempo, todavía tenemos unos minutillos. Pero creo que ya no, ¿verdad? Pues bueno, pues muchísimas gracias, Pati, gracias Sabrina y Jimena también. Todavía falta una sesión de Ateneo Clínico el siguiente jueves, es 28 también, a la misma hora, en el mismo link. Van a estar Montserrat Castellanos y también va a estar Karel Mir comentando pues también casos. Eso será el siguiente jueves. Esa pues ya será la última sesión de Ateneo Clínico para este semestre. Ya bueno, esperemos. Para el siguiente vienen otros 4, el siguiente semestre. Y pues les agradecemos muchísimo. Sí, gracias. Y pues los esperamos, los y las y les esperamos el siguiente jueves a esta hora. Y pues muy buenas tardes. Que les vaya muy bien y un abrazo. Gracias. Muchas felicidades. Chao.